estimados participantes. Vamos a iniciar el día de hoy con el estudio de la unidad número 4 de nuestro curso electiva 3 Derecho Inquilinario, y donde vamos a desarrollar el tema acerca de la segunda parte de la relación arrendaticia. En el encuentro anterior estuvimos hablando de aquella primera parte de la relación arrendaticia, esa relación que se genera a partir de la celebración del contrato del arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario. Y estuvimos hablando un poco acerca de los derechos y las obligaciones que pueden tener los arrendatarios y los arrendadores en los casos de arrendamiento de viviendas y en los casos de arrendamiento de inmuebles para uso comercial. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunas circunstancias especiales que podemos encontrar dentro de la relación arrendaticia y cuál es la jurisdicción ante la cual las partes pueden dilucidar las desavenencias que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento. Una de esos elementos o de esos aspectos especiales que tiene la relación arrendaticia es lo que se refiere al canon de arrendamiento. Y de igual manera que como lo hemos venido viendo a lo largo de todo este curso, vamos a encontrar diferencias en el arrendamiento de viviendas y vamos a encontrar diferencias en el arrendamiento de locales comerciales. Ya sabemos que en el arrendamiento de vivienda hay una participación total, completa, hay un control, hay una fiscalización por parte del Estado a través de su órgano, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda, o la SUNAVI, que está adscrita al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Entonces, cuando hablamos de el canon de arrendamiento, que es esa contraprestación que va a recibir el arrendador con motivo de haber cedido en arrendamiento su inmueble para vivienda, precisamente el órgano competente, según el artículo 66, no es otro sino la SUNAVI. Dice el artículo 66, es competencia de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por la presente. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Estábamos hablando el día de hoy, Ana, sobre algunos elementos de la relación arrendaticia, más allá de los derechos y las obligaciones del arrendador y el arrendatario, de los que ya estuvimos hablando en el encuentro pasado. Y tenemos que hablar sobre la fijación del canon de arrendamiento y sobre la preferencia arrendaticia, esa preferencia que puede tener el arrendatario para adquirir el inmueble que está arrendando. Entonces estuvimos hablando de una pequeña interrupción que tuvimos, que el órgano competente para fijar, en el caso del arrendamiento de viviendas, para fijar el canon de arrendamiento es precisamente la SUNAT. Ya nosotros, ustedes ya se han dado cuenta a lo largo de todo este curso, que la SUNAVI en materia de arrendamiento de vivienda es el órgano por excelencia, es decir, es el órgano que fija, controla, sanciona, verifica todo lo que se refiere al arrendamiento de viviendas. Esa resolución de fijación del canon de arrendamiento obligatoriamente debe ser un anexo al contrato de arrendamiento de cualquier vivienda. Sin él, simple y llanamente, la SUNAVI no nos va a dar curso a la inscripción de ese contrato. Y si ustedes ya están haciendo, elaborando su actividad número 3, se deben haber dado cuenta que las notarías no reciben los contratos de arrendamiento de vivienda, que esa potestad o esa facultad para celebrar esos contratos de arrendamiento de vivienda es a través de la SUNAVI. La SUNAVI
Entonces es la que establece o fija el canon de arrendamiento de acuerdo a unos parámetros especiales. Es un procedimiento administrativo donde se hace la determinación de cuál va a ser ese canon de arrendamiento. Y además, la SUNAVI, para hacer esa determinación, toma en cuenta varias fórmulas. La fórmula principal es la que está establecida en el artículo 78 y es esta que está por acá, que dice de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y es la que señala que canon de arrendamiento es igual al valor del inmueble dividido entre 12 por el porcentaje de rentabilidad anual que tiene ese bien. A la parte, esta fórmula, la misma Tsunavi tiene a través del reglamento de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Viviendas, que se los voy a estar subiendo en su material de estudio, tiene distintas fórmulas y distintas tablas para hacer la determinación de cada uno de estos elementos de la fórmula para la fijación del canon. Es decir, la Tsunavi determina cuál es el porcentaje de rentabilidad anual, cuáles son los valores de vivienda, tomando en cuenta algunos elementos que vamos a ver por acá. Por ejemplo, ese valor del inmueble, ese justo valor del inmueble, tiene que ver con el valor de reposición, con las dimensiones o con el área del inmueble, tiene que ver con el valor de depreciación y ellos tienen unas tablas para determinar la depreciación de los inmuebles de acuerdo a la vetustez o de acuerdo al año o a los años que tiene de construido ese inmueble. También tiene una tabla para determinar la vulnerabilidad sísmica y tiene una tabla, ese reglamento, para la determinación en cuanto a la región geográfica. Ana, ¿me querías decir algo? Disculpa. Sí, porque, por ejemplo, la notaría que yo visité, Ah, la notaría cuarta de acá de Mérida, ellos me dicen que sí tienen esas dos opciones de hacer el contrato tanto de vivienda como de locales comerciales, pero que a los de vivienda les exigen, creo que es un escrito que le da la SUNAVI para ellos poder hacer la validación del contrato. correcto. No sé si eso es así. Correcto, les da el visto bueno, la Tsunami da el visto bueno. Bueno, aquí en San Cristóbal la Exacto. mayoría de las notarías no lo acepta, O no, sea, son muy pocas las que lo hacen y no son les muy da pocos contratos de arrendamiento de correctamente, vivienda que reciben. correctamente. ¿Por qué? Porque prácticamente la ley a quien le da la facultad es a la Tsunami. Entonces, Exacto. y lo primero que les va a pedir la Tsunavi es que ese arrendador tiene que estar inscrito en el registro de arrendadores. Ajá, eso es uno de los requisitos. Ese es uno de los requisitos que te van a decir allá en la Tsunavi. Pero Sí. además, cuando ese arrendador se inscribe en el registro de arrendadores, ya ahí le está dando toda la información para que la Tsunavi en cualquier momento que se requiera un inmueble para arrendamiento pueda no quitárselo, pero sí señalarle, mire, usted tiene un inmueble destinado a vivienda, por lo tanto queremos saber si usted lo tiene en calidad de arrendamiento o está disponible, entonces nosotros aquí tenemos y le imponemos a el inquilino. Por eso es que yo Ajá. estaba conversando temprano con otro participante, y les estaba diciendo que para nosotros los abogados es bastante difícil el hecho de que nosotros le pongamos, porque los dueños de vivienda tienen mucho temor, ¿ok? A lo que les pueda pasar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mire, ellos muchas veces optan o por exigir como requisito que el arrendatario tenga una figura jurídica, Ah, exactamente. que tenga un registro mercantil o en última instancia optan por los contratos de tipo privado. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados? Nosotros como abogados no podemos negarnos, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro. ¿Ok?
¿qué es lo que hacemos en la práctica? Explicarle a ese arrendatario qué se puede poner haciendo ese tipo de contratos privados. Los contratos privados valen entre las partes. Por supuesto que la Tsunami, todos los contratos de arrendamiento que no pasen por ese visto bueno de ellos, no tienen ninguna validez. Pero es allí donde nosotros sí podemos fijar, por ejemplo, cánones de arrendamiento en divisas, incluso cláusulas penales, todas aquellas cosas que la ley de arrendamiento de viviendas no nos permite. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todo esto, este procedimiento. Hay un procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento, pero saber que ese procedimiento, en ese procedimiento nosotros no intervenimos como tal, sino que intervienen las partes del contrato llevando todos los requisitos. Y tenemos además el grave problema que las tsunamis son instituciones, es una institución que tiene muy pocos funcionarios. Por lo tanto, todo lo que es la determinación, la fijación de los cánones de arrendamiento puede ser que sea muy corta, pero puede ser que también sea bastante larga, por todas las situaciones que pueden envolver el hecho de tener que acudir a un órgano administrativo público. Entonces, podemos optar por los contratos de arrendamiento privado. Sí lo podemos hacer, pero haciéndole siempre la salvedad a el arrendador, porque el que nos va a buscar a nosotros como abogados generalmente no es el arrendatario, sino es el arrendador. Darle a él todas las herramientas y explicarle, mire, esto es un contrato que solamente entre ustedes, que después usted no va a poder demandar, que después, ¿por qué? Porque no ha llenado los requisitos o no ha tenido el visto bueno de la SUNAVI. En la ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda y en el reglamento están todos los parámetros que utilizan la SUNAVI. Eso ni siquiera nosotros como particulares hacemos esa fijación. La fijación la hace la SUNAVI tomando en cuenta los requisitos que nos van a pedir y los requisitos que nosotros les tenemos que entregar a ellos. Van a hacer una inspección, van a verificar el inmueble y de acuerdo a eso, entonces es que se va a hacer la verificación. ¿Podemos revisar esa fijación del canon de arrendamiento? Sí. Vamos a leer el artículo 83 de la Ley de Regulación de los Arrendamientos de Inmuebles para Vivienda. Dice el artículo 83. Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación por la ley serán revisados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda a instancia de cualquiera de los interesados en los casos siguientes. Uno, cuando hubiera transcurrido un año después de cada fijación del canon de arrendamiento máximo mensual. Fíjense ustedes que incluso la Tsunavi aplica términos de depreciación, porcentaje de depreciación de los inmuebles. Cuando aquí en Venezuela pasa un fenómeno muy especial y es que los inmuebles, obviamente los muy vetustos, pues pueden tener una depreciación, pero es una depreciación de tipo contable. En la realidad real, los inmuebles, los valores de los inmuebles, muy distintos al momento en que los adquirimos, se han revalorizado. Entonces, ya por allí nos están limitando en el caso de la determinación, y hasta por el área, porque hay áreas geográficas y ellos utilizan áreas geográficas generales como la región de los Andes, la región centro, pero no hacen esas determinaciones especiales. Puede ser que esto sea contrario a los intereses, sobre todo del arrendador, que es el que espera vivir de estos arrendamientos. Dice aquí también el artículo 83 que se puede revisar cuando se cambie total o parcialmente el uso o el destino para el cual fue arrendado el inmueble. Y tres, cuando el arrendador haya ejecutado en el inmueble dentro del plazo indicado del numeral primero del presente artículo, mejoras cuyo costo excedan del 20% del valor del inmueble. Díganme ustedes quién tiene
en estos días para realizar mejoras en inmuebles que supere el 20% de su valor. O sea, No. hay que ver, sí, son situaciones muy especiales. Pero nosotros, como el derecho es tan dinámico, nosotros tenemos que aprender como abogados a dar soluciones. Ese es nuestro trabajo. No enredar más las situaciones, sino dar soluciones. Una opción, una alternativa es utilizar la figura de las personas jurídicas y otra alternativa también es, pues, optar por los contratos de arrendamiento privado. De hecho, tengo que hacer uno esta semana y es privado. Yo le advertí a la persona, le dije, mira, están estas y estas y estas condiciones. ¿Usted está dispuesto? ¿Entiende lo que está? Sí, cómo no. Necesitamos ese alquiler, necesitamos ese canon para vivir. Bueno, entonces no hay problema. Además, en esta ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda está un derecho que es el de preferencia de arrendaticia, perdón. Y es el derecho que tiene el arrendatario para continuar en ese inmueble. Vamos a leer el artículo 89. Dice por acá, todo inmueble que se mantenga en condiciones de arrendamiento al vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento sobre inmuebles destinados a vivienda, el arrendatario o arrendataria tendrá derecho preferente a seguir ocupando el inmueble en las mismas condiciones, con preferencia a cualquier tercero que pretenda arrendar el inmueble, siempre y cuando esté solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y haya cumplido con las demás obligaciones derivadas del contrato y de las leyes. Lo referente al canon de arrendamiento se regirá por lo establecido en la presente ley. El arrendador que incumpla con esta disposición está obligado a indemnizar al arrendatario o arrendataria con el equivalente al valor de 100 unidades tributarias por cada mes que permanezca de forma indebida fuera de la vivienda. Imagínense ustedes este derecho de preferencia arrendaticia. O sea, yo, si terminó mi contrato de arrendamiento, el arrendador tiene derecho a el arrendatario, perdón, tiene derecho a permanecer en ese inmueble en las mismas condiciones con preferencia a otros. ¿Cómo se ejerce ese derecho de preferencia arrendaticia? Como lo establece el artículo 90. El derecho de preferencia rentaticia, establecido en el artículo 88 de la presente ley, será potestativo para el arrendatario o arrendataria y de obligatorio cumplimiento para el arrendador. A tal efecto, el arrendatario o arrendataria que no desee disfrutar de ese derecho deberá manifestar su voluntad al arrendador mediante documento auténtico con por lo menos 30 días antes al vencimiento del contrato, el cual deberá presentar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Y fíjese, vuelve aquí a entrar el Estado, a entrar la SUNAVI en el ejercicio de esta preferencia alternativa. En este caso es el arrendatario el que va a decidir si quiere o no quiere continuar a la finalización del contrato de arrendamiento en ese inmueble. Y muy seguramente, si el arrendatario no ha conseguido vivienda o no ha decidido pues abandonar el país o cualquier otra circunstancia, va a preferir continuar en ese y es obligatorio para el arrendador. Es facultativo para el arrendatario, pero es obligatorio para el arrendador, lo cual es sumamente peligroso. Igualmente, en el artículo 125 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, está establecido el reintegro del exceso en el cobro. Y además les voy a dar otra circunstancia. Los arrendatarios, cuando los arrendadores no desean o no reciben los cánones de arrendamiento, pueden hacer la consignación de los cánones de arrendamiento a través de la SUNAVI. Hace la solicitud por el tribunal correspondiente, que generalmente son los tribunales del municipio, y estos remiten a la SUNAVI. Y ellos pueden, a través de la SUNAVI, de consignar el canon de arrendamiento de tal manera que para la SUNAVI, aunque para el arrendador
ya haya una circunstancia de desavenencia, el arrendatario puede pagar por el canon de arrendamiento a través de la SUNAVI, depositarlo a través de la SUNAVI y va a considerarse que está solvente con los cánones de arrendamiento. ¿Cuándo sacamos a esa persona de ese inmueble? Muy difícil. Y esta es una de las circunstancias que hace que los arrendadores pues se vean limitados con ese deseo de cumplir exactamente como está aquí en la ley. La gente a veces no es que no quiere cumplirla, es que le es muy difícil la situación. Igualmente, los arrendadores están obligados a hacer el reintegro de aquellos que han cobrado en exceso, según el artículo 125 de la ley de arrendamiento de inmuebles para vivienda. Dice el artículo 125, en los inmuebles sometidos a regulación conforme a la presente ley, quedará sujeto a reintegro al arrendatario, arrendataria o arrendador todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda o lo cobrado por arrendamientos ilícitos en contraposición de las leyes o decretos existentes en la materia. Es decir, que cuando el arrendatario hace la denuncia ante la SUNAVI que está en un inmueble arrendado de manera ilícita, ilícita quiere decir fuera de este sistema de la SUNAVI, todo lo que ha cobrado el arrendador presuntamente en exceso, porque se ha establecido un canon de arrendamiento por las partes, no determinado o no fijado por el procedimiento de la SUNAVI, tiene que reintegrar. Igualmente, además de esa circunstancia de la opción de la permanencia del arrendatario en el inmueble una vez finalizado el contrato, está también otra institución dentro del arrendamiento de viviendas, que es la preferencia ofertiva. Está establecida en el artículo 131 de la ley. Vamos a leerlo. Dice aquí, en caso de un acto traslativo de la propiedad del inmueble, léase venta del inmueble, cesión de derecho, etcétera, etcétera. La preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario o arrendataria que lo ocupa para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero. Solo será acreedor o acreedora de la preferencia ofertiva el arrendatario o arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, no solamente tienen la preferencia para continuar en el arrendamiento, sino que si el arrendador dice o determina o establece o quiere hacer en la venta de ese inmueble, tiene la preferencia ofertiva, es decir, primero debe ofrecerlo al arrendatario. En el artículo 132 están los requisitos para esa preferencia ofertiva. A los fines del ejercicio del derecho preferente individual de oferta, el propietario deberá informar al arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble mediante documento auténtico, es decir, a través de una notaría, su voluntad de venderle el inmueble expresándole su derecho de preferencia. Dicha comunicación deberá indicar uno, precio no mayor al determinado como valor del inmueble que se fijó en el cálculo del justo valor establecido en la presente ley para la fecha de la oferta, debiendo anexar copia de la resolución respectiva emitida por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. O sea, el precio no lo va a fijar la parte, es el precio que determinó la SUNAT. Dos, condiciones de venta. Tres, modalidades de negociación. Cuatro, dirección donde será recibida válidamente la respuesta. Cinco, documento de propiedad del inmueble. Seis, documento de condominio o propiedad colectiva, familiar o multifamiliar, donde se demuestre el estado del inmueble a vender. Siete, la certificación de gravamen. Esta notificación deberá ser entregada personal e inexcusablemente al arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble. De lo contrario, no surtirá efecto legal alguno.
Además, en el artículo 134 tenemos entonces la contestación al oferente. Dice el artículo 134. Una vez cumplido en el artículo 137, el arrendatario o arrendataria que ocupa el inmueble deberá notificar por escrito al oferente dentro de los 90 días calendarios siguientes al ofrecimiento su aceptación o rechazo. Transcurrido este lapso sin que el arrendatario o arrendatario hubiera aceptado el ofrecimiento, el propietario quedará en libertad de dar en venta el inmueble a terceros bajo las mismas condiciones y modalidades de la venta. Igualmente, el ofrecimiento al tercero también está regulado por esta ley, artículo 136. Cuando un tercero, sea persona natural o jurídica, haga el ofrecimiento de venta en nombre del propietario, es decir, aquí estamos hablando de las inmobiliarias, deberá acreditarse como apoderado o apoderante mediante documento auténtico, con la fe debida del poder dante actualizada para la fecha de presentación. En caso de ser la persona jurídica, presentar el acta constitutiva de la empresa, última acta de asamblea, donde se haga mención del otorgamiento del poder y última declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, fíjense, no es fácil para los arrendadores registrar sus viviendas para este tipo de contratos, porque entonces nos vamos a conseguir con todas estas aristas, todas esas situaciones que no, a lo mejor no quieren los arrendadores, porque el arrendador, pues, que se ve en la necesidad de dar el arrendamiento es precisamente por eso, porque tiene un requerimiento de tipo económico, pero no quiere que su inmueble salga de su poder de disposición y entre en poder de disposición otro, porque a lo mejor nos podemos llevar muy bien durante el curso del arrendamiento, pero a lo mejor no nos podemos llevar tan bien como esperábamos y esto puede crear más roce y más impedimentos para el ejercicio de los derechos del arrendador. Igualmente, el arrendador tiene a su favor el retracto legal arrendaticio. Un ejemplo de retracto, el retracto es simplemente que alguna operación que quede fuera de los parámetros de la ley se pueda invalidar por parte de aquella persona a favor de quien opera ese retracto legal, de manera que el bien se pueda retrotraer. Vamos a leer el artículo 138. Dice por acá, el retracto legal arrendaticio es el derecho que tienen los arrendatarios o arrendatarias de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de propiedad en el lugar de quien adquiere el inmueble eh, dado por venta o por cualquier otro tipo de transferencia de la propiedad del inmueble que esté en arrendamiento. Para ejercer ese derecho, los arrendatarios y arrendatarias deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 136 de la presente ley, según el caso. Y los requisitos es que esté solvente en los cánones de arrendamiento. Entonces, fíjense, además, el arrendatario tiene o arrendataria tiene un poder de retracto legal, puede dejar sin efecto las ventas, puede subrogarse en los derechos de ese tercero que compró. Usted no puede zafarse de esa persona vendiendo el inmueble, que era una de las formas que se hacían antes para poder hacer la entrega de los inmuebles y sacar a los arrendatarios morosos o que incumplían con los requisitos que estaban establecidos en el contrato de arrendamiento. Se cedía el inmueble, se vendía el inmueble a otra persona y se hacía la entrega material. Esto ya no puede ser conforme a esta ley. Igualmente, en la ley de regulación y control de arrendamientos de vivienda está el procedimiento administrativo de desalojo de vivienda. Ana, ¿querías decir algo? No, 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 no. Ok. No, a veces no es fácil para nosotros como abogados entender todas estas circunstancias. Las vemos en la realidad, pero no, a lo mejor a veces no sabemos de dónde provienen todos esos derechos y es que de verdad existen a favor del arrendatario.
Entonces, de ahí lo peligroso de ese tipo de contratos. Sí. En el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la desocupación, no me quiero meter mucho, no quiero profundizar mucho con esto porque esto es parte de la actividad que ustedes tienen que hacer, estos procedimientos administrativos y estos procedimientos judiciales, ¿ok? Simplemente dejar en claro que todo lo que se refiere al procedimiento administrativo de desalojo de viviendas, se regula por el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria, por mención de la ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Este decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo señala que a partir de su entrada en vigencia, todos los procedimientos de desalojo de vivienda que se venían dando en los tribunales con la competencia, que generalmente eran los tribunales de municipio, que son Ujú. ejecutores de medida, quedan paralizados hasta tanto primero no se dé la vía, no se agote la vía administrativa. Es decir, para pasar a la vía judicial, previamente debe agotarse la vía administrativa en materia de desalojo de vivienda. Igualmente, para otras situaciones que son distintas al desalojo, sí se puede acudir a los procedimientos judiciales en materia de arrendamiento de viviendas. Es decir, para todo lo que no es desalojo de vivienda, se puede acudir a la vía judicial. Y en los artículos 98 y siguientes de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda está todo el procedimiento judicial. Nosotros ya hablamos que había una jurisdicción especial en materia arrendataria que corresponde a los tribunales de municipio, porque los tribunales con competencia en materia contencioso administrativa es solamente para impugnar los actos administrativos de carácter particular. Entonces, ojo, este procedimiento debe ventilarse ante los tribunales de municipio de donde está la ubicación de cada inmueble. En el caso de los arrendamientos de locales comerciales, ya la cosa varía. También ustedes cuando Es más fueron a fácil. la notaría, ajá, Ana, dime. Es más fácil. Allí sí podemos hablar de la autonomía de la voluntad de las partes. Aunque Ujú. hay un procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento que se puede hacer a través de la SUNAVI, no Sí, es también. vinculante para las partes. Las partes allí sí pueden establecer sus cánones de arrendamiento e incluso lo que pueden hacer es solicitar la revisión del canon de arrendamiento, pero ya es facultativo, ya es optativo para las partes. No hay las limitaciones, que todas las limitaciones y prerrogativas que puede tener el arrendatario en el caso del arrendamiento Bien. de viviendas. ¿Qué pasa? Que sí existe la preferencia ofertiva y sí existe el retracto legal en materia de arrendamiento de locales comerciales, pero no con las formalidades, con los requisitos, con aquellas prerrogativas que podemos encontrar en el caso de los arrendamientos para vivienda. Igual, el arrendatario tiene una preferencia en caso de venta para que se le ofrezca primero a él y tiene también una facultad de retracto legal cuando se ha vendido sin que se ejerza ese derecho de oferta. Pero como lo acabamos de decir, pues es menos complicado, vamos a llamarlo así. Igual hay Sí. procedimientos administrativos en materia de desalojo, de arrendamientos de locales comerciales, pero aquí ya no vamos a aplicar ese decreto con fuerza, rango y valor de ley contra los desalojos Ujú. arbitrarios, sino que aplicamos todavía la ley de arrendamientos inmobiliarios.
Creo que también ustedes allí tienen ese material para que lo puedan leer y revisar a los efectos de la actividad que ustedes tienen. En este decreto están todas las causales de desalojo, está cómo es el procedimiento, en primera instancia, en segunda instancia, si hay un procedimiento de consignación de los cánones de arrendamiento, el procedimiento consignatorio es el procedimiento cuando el arrendador se niega a recibir el canon de arrendamiento, entonces vamos a fundarnos en el artículo 51 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para hacer la consignación de esos cánones de arrendamiento. Y finalmente nosotros podemos incluir en los contratos de arrendamiento, y creo que era una pregunta por allí que yo les había colocado, la Sí, la cláusula cláusula arbitral. contractual. Hay Ujú. algunos notarios, algunos funcionarios que aceptan las cláusulas arbitral y hay otros que no. No sé No, cómo fue tu experiencia, Ana, si no, preguntaste no la aceptan. Simplemente exigen que, sobre todo en los contratos comerciales, en los contratos. exigen que el contrato exprese una cláusula que diga que a efectos del presente contrato, si existiese alguna discrepancia, Ujú. será dilucidada por tribunales de la localidad, de la Por jurisdicción. supuesto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a un centro de arbitraje o cuando establecemos una cláusula arbitral, nosotros inmediatamente estamos dejando de lado la jurisdicción ordinaria. Exacto, Pero eso es hasta chévere, vamos a llamarlo así, eso es hasta bueno, porque no tenemos todos los retardos que podemos encontrar en un tribunal, sino que es una justicia más expedita. Incluso hay una sentencia, lo que pasa es que a los notarios no les gusta, pero hay una sentencia del año 2023, de julio 2023, que confirma el criterio de desaplicación de esa prohibición, porque hay una prohibición en la ley de arrendamientos para locales comerciales, una prohibición de las cláusulas arbitrales, del procedimiento arbitral. El TCJ dijo que por control difuso de la constitucionalidad, de la legalidad, esa prohibición era ilegal y por lo tanto se desaplica. Pero muchos notarios notario. dicen que primero hay que ir a un juicio y tener una sentencia para que se pueda proceder a incluir esa cláusula arbitral. Ah, así. Igualmente en el caso de los cánones de arrendamiento en divisas, Ah, también ok. se desaplicó por control difuso de la constitucionalidad esa prohibición en divisas, pero Hay este, una sentencia nueva. hay una sentencia nueva, ¿De correcto. qué año? Exactamente. Hay una sentencia nueva que permite, porque el convenio cambiario número 1 quedó sin efecto. Entonces, pues Exacto. se permiten las operaciones en divisas. La 00335. Muy, muy bien. Si me la puedes pasar, por favor, por la mensajería, te lo agradezco para revisarla, ¿sí? Por favor. Le paso que la información del número de la sentencia. Sí, yo la busco, no hay problema. Perfecto. Es del 2024. Lo único que no conseguí fue de qué mes es. Ok, no, No, creo tranquilo. que es de abril. Ok, yo la busco, no hay problema, pero necesito el número, por favor. Perfecto, ya le voy a pasar esta información. Bueno, no siendo más, les agradezco muchísimo el haber podido compartir estas semanas con ustedes. Estoy muy contenta. Yo les deseo éxitos en su carrera, éxitos en su Gracias. ejercicio profesional y bueno, la mayor de las bendiciones para todos. Igual, igual. Un abrazo. Un abrazo, bueno, muchísimas gracias.